Vamos ya con los últimos 4 ejercicios de matemáticas. Primero vamos a mirar los dos últimos. En los dos últimos nos dice que Massamagrell pasó a manos de Jaume I en 1238. Y nos dice que cuántos años son. Yo, para no hacerlo igual que ellos, voy a decir otra fecha. Imaginaos que Massamagrell pasó a manos de Jaume I en 1400. ¿Yo qué haría para saber? Pues si estamos en 2020, le restaría 1400. ¿Y cuántos años me dice que hacen? Son 620 años. ¿Cómo voy a pasar esto a lustros? Pues sabemos que un lustro son 5 años. Entonces, ¿cuántos lustros serán 620? Pues dividiremos 620 dividido entre 5 y nos dará la cantidad de lustros. Y por décadas, si una década son 10 años, 620 años, ¿cuántas décadas son? Entonces haremos lo mismo, pues 620 años dividiremos entre 10 y a lo que nos dé, ¿vale? Pero esto lo haremos desde 1238, que es cuando Massamagrell cayó en manos de Jaume I. Por último, en el ejercicio siguiente nos dice que en 1646 en Massamagrell habían 105 casas y una media de 4,5 personas por casa. ¿Cuántas personas habían? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a ver que hipotéticamente en 1300, en vez de 105 casas, habían 30 casas. Y en las 30 casas había una media de 3 personas por casa. Si hay 30 casas y 3 personas en cada casa, ¿yo qué tengo que hacer? Pues multiplicaré. 3 por 3, 9, serían 90 personas que habrían en Massamagrell, ¿vale? Y del mismo modo lo haré, pero en 105 casas con 4,5 personas de media. En los ejercicios 5 y 6 de Bob Esponja, de los capítulos, es un poco empezar a entender cómo funciona el reloj, o continuar entendiendo cómo funciona el reloj, ya que la mayoría de ellos ya lo tenían adquirido. Entonces, nos preguntan que si Bob Esponja empieza a las 18:52 y termina a las 19:10, ¿cuántos minutos dura? Yo voy a hacer un ejemplo con otras horas para que ellos puedan hacerlo después con esto. Imaginamos que Ladybug empieza a las 19:45 y acaba a las 19:15. A las 18:15, quiero decir. Pues si de 17:45 a la siguiente en punto, que son las 18, ¿cuántos minutos van? Pues van 15 minutos. Y de las 18 a las 18:15, ¿cuántos minutos van? Pues van 15 minutos más. 15 más 15, 30 minutos. Luego lo pasamos a segundo multiplicando por 60, porque ya sabemos hacer esto. Y ya, 60 por 30, ¿cuánto es? 0018, 1800 segundos. Pues esto será lo que harán con estos datos. Por último, en el ejercicio 6 nos dice que un capítulo de Bob Esponja empieza a las 18:45 y que dura 20 minutos. ¿Que a qué hora terminará? Pues que haremos lo mismo que antes. De 18:45 a las 19, ¿cuántas horas van? Van 15 minutos, esto lo contaremos. Pues ya sabemos que de aquí a aquí van 15 minutos. Aún me faltan 5 minutos. Pues si a 19 horas le sumo 5 minutos, ¿cuántos serán? Las 19:05. Y a estas 19:05, esto es el primer capítulo. Sabemos que terminaría a las 19:05. Y si son 2 capítulos, pues continuaríamos sumándole de las 19:05 más los 20 minutos. Los 20 minutos, ¿cuántos serían? Pues ya sumaríamos 5 minutos más 20 minutos son lo que me dé, ¿vale? Lo haré la suma. Y así sucesivamente hasta sumar los 5 capítulos. Así es una manera fácil de empezar a entender el reloj.